La variante Delta pasó a ser la más predominante del coronavirus en nuestro país. Desde el Ministerio de Salud señalaron que más del 60% de los contagiados son personas entre 15 y 44 años. Para profundizar en este tema estamos con Rodrigo Cruz, médico infectólogo, académico y director del Centro de Análisis e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso. Doctor, muy buenos días por conversar con nosotros. Buenos días, un gusto. Siempre para mí es grato estar en Canal 24 Horas. Doctor, quería comenzar esta entrevista llevándolo a un tema que acaba de ocurrir. Sabemos de este caso positivo al interior de la Convención Constitucional. Preguntarle cuáles son las medidas que deben tomarse para poder enfrentar esta situación, para evitar la transmisión del virus, teniendo en consideración precisamente esto que estamos conversando de la variante Delta, que es más infecciosa, que es más contagiosa. Entonces, ¿cómo se tiene que actuar en este tipo de situaciones? Sí, primera cosa, siempre tenemos que mantener todas las precauciones, el uso de mascarilla, que tiene que seguir siendo obligatorio en nuestro país, especialmente en espacios como la Convención Constitucional, donde muchas veces se trabaja en espacios cerrados, en espacios que no están bien ventilados. Entonces, como primera medida, siempre mantener todas las precauciones. Chile no puede caer en ese error, a diferencia de algunos otros países hermanos que han levantado precozmente, desde mi punto de vista, el uso, por ejemplo, de mascarilla y de otras recomendaciones que ya hemos conversado por un largo periodo. Eso como primera cosa. Segundo, tenemos que seguir avanzando en vacunación. Todas aquellas personas que trabajan, por ejemplo, como usted lo nombró en la Convención Constitucional, que están en espacios cerrados, que trabajan con otros grupos, tienen que estar idealmente vacunados. Y tenemos que seguir avanzando en la vacunación de los otros grupos etarios, tal como lo está haciendo actualmente la autoridad sanitaria, y también seguir con el refuerzo o dosis booster o tercera dosis, como también lo ha nombrado la prensa. Así que esas son medidas fundamentales para poder controlar y evitar rebrotes. Y si es que ocurren rebrotes o una tercera ola, eventualmente esta sea lo más acotada posible. Doctor, hemos hablado en estos últimos días, horas, de que finalmente la variante Delta es la variante con mayor circulación en nuestro país. Cuando llega esta variante al país, se temía mucho, ¿no es cierto?, de los efectos que esto podría ocasionar en la población. ¿Cómo cree que finalmente fue el desarrollo, ahora que ya podemos decir que la variante Delta es la que tiene mayor presencia en Chile? Si esos temores que se tenían en un comienzo muestran que fueron reales, o quizás la variante Delta fue menos peligrosa de lo que se pensó en algún minuto. ¿Cómo lo ve usted en el desarrollo de cuando ya ha pasado varios días, varios meses de esta situación, ¿no? Sí, ya llevamos varios meses desde que apareció el primer caso de paciente infectado con variante Delta. Nosotros en un estudio de análisis de distinta literatura que realizamos en la Universidad de Valparaíso, sugerimos que probablemente la variante Delta iba a tener un impacto menor a lo que había ocurrido en otros países. Y esto está dado principalmente porque en Chile tenemos una población, y más ahora aún, una población altamente vacunada, y tal como dijimos, se está avanzando además en otros grupos etarios, se está bajando la edad de vacunación, y por otra parte ya se está colocando o se está inoculando la dosis de refuerzo. Y eso es fundamental, porque desde que empezamos a vacunar en Chile, ya una parte importante de la población vacunada lleva más de 6 meses desde que ocurrió esto, y por lo tanto es probable que los anticuerpos hayan bajado en una parte de esa población. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo como país es correcto, avanzando en dosis de refuerzo, en inoculación en otros grupos etarios, vacunando a los grupos rezagados, porque todavía hay personas que no se han vacunado, que no han querido hacer esto, y por otra parte también mantener las precauciones. Chile, no tiene que ceder en mantener las precauciones, especialmente en espacios cerrados, como lo conversábamos recientemente. El uso de mascarilla tiene que seguir siendo obligatoria. Pero lo que nosotros esperamos es que si llegamos a tener un rebrote, lo más probable es que sea así, que este sea acotado, que no tengamos un número tan alto como lo que tuvimos a mediados de junio o en abril de este año, o lo que vivimos el año pasado también durante el 2020,
Y además que si esto se va a traducir probablemente en un aumento de consultas médicas, en centros médicos y en urgencias, pero no deberíamos tener un mayor impacto en las unidades de cuidados intensivos y tampoco un mayor impacto en la mortalidad asociada. Doctor, usted hablaba del rebrote. ¿Podemos decir con seguridad que se viene un rebrote y de ser así, cuándo podría darse? Y se lo pregunto teniendo en consideración también otro factor, que el estado de excepción hasta el momento vence en pocos días más. Entonces, ¿cómo se ve pensando en que puede existir esta situación epidemiológica, pero también que podemos enfrentarnos a un escenario donde distintas medidas restrictivas ya no existan, como por ejemplo el toque de queda, por decir una? Sí, aquí hay dos puntos distintos. Por una parte, las medidas restrictivas tuvieron una justificación en relación al escenario epidemiológico previo, pero desde nuestro punto de vista, mantener estas restricciones se hace difícil, cuesta arriba. ¿Por qué? Porque ya estamos en una fase de liberación donde el autocuidado es fundamental. Tenemos que aprender a cuidarnos. ¿Por qué? Porque vamos a mantenernos con este virus por un muy largo periodo, por un muy largo tiempo, donde vamos a tener que anualmente estarnos vacunando y probablemente donde vamos a tener que trabajar con aforos de personas en las reuniones de forma distinta, muchas veces y por un largo periodo todavía vamos a tener que seguir utilizando mascarillas y todas las precauciones que hemos aprendido durante este tiempo. Eso como primera cosa. Lo otro que... se me olvidó la segunda No, pregunta. le preguntaba por el tema del rebrote que usted Sí. conversaba de este tema. En el fondo, si podemos afirmar con certeza que viene un rebrote, ¿cuándo podría ser y la intensidad que este podría tener? Claro, lo que pasa es que basado en experiencias de países vecinos, de países europeos también y países asiáticos, efectivamente una vez que se controló el número de casos activos y el número de casos confirmados y donde se llegó a una positividad baja, situación por la cual estamos pasando nosotros en estos momentos, posteriormente a eso en la mayoría de los países han ocurrido rebrotes, por ejemplo lo que pasó en Reino Unido, lo que ha pasado en Israel, en Singapur y en otros países también asiáticos. ¿Existe esa posibilidad en Chile? Pero por supuesto que sí, existe esa posibilidad. Y de hecho, ya en la última semana aumentaron el número de casos activos y también el número de casos nuevos confirmados. ¿Esto constituye un brote? Todavía no, pero probablemente, y digo probablemente porque eso tenemos que irlo viendo semana a semana, el comportamiento epidemiológico de la pandemia, existe la posibilidad de que tengamos algún rebrote, pero repito, la población tiene que estar tranquila, porque si existe este rebrote va a ser acotado, esperemos que sea así, y además no debería tener un mayor impacto en el número de hospitalizaciones y en el número de pacientes que ingresan a UCI o en el número de fallecidos. ¿Y por qué? Porque en Chile tenemos, repito, una amplia población vacunada, sobre ya el 80% de la población objetivo, y, y sabemos que las distintas plataformas de vacunas que tenemos en nuestro país protegen principalmente para lo que estábamos conversando, es decir, para evitar las hospitalizaciones y evitar la mortalidad. Y probablemente eso debería ocurrir y la población, repito, debe estar tranquila. Doctor, hablamos precisamente hace unos momentos del tema del estado de excepción, de que quedan pocos días para que este venza. Sin embargo, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, asegura que es importante, por ejemplo, mantener este estado en la zona norte del país, teniendo en consideración la situación migratoria que se está viviendo. ¿Comparte con esas declaraciones? ¿Cree que es importante que este estado de excepción esté en esa zona para evitar que el número de contagios aumente y este rebrote llegue con más fuerza al país? Lo que pasa es que la situación epidemiológica en general en Chile es bastante buena. Hay algunos problemas principalmente en las zonas extremas de nuestro país, donde, como lo conversábamos, han aumentado el número de casos diarios confirmados y también el número de casos activos. Pero es un aumento acotado todavía. Eh, eh, o sea, tenemos que acostumbrarnos de aquí en adelante a convivir con este virus. Este virus no se va a eliminar, sí controlar, y sí debemos mantener a nuestra población vacunada. Por lo tanto, medidas de excepción constitucional como las que estamos conversando, si bien tuvieron una utilidad clara anteriormente, en estos momentos yo creo que
son medidas al menos discutibles. Yo creo que tenemos que ir avanzando ya hacia un control crónico, por así decirlo, de esta infección, de esta pandemia, y yo creo que ya es el momento de empezar a liberar todas esas restricciones. Bien, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. El llamado también, por cierto, a la población es a seguir cuidándose, a seguir usando Sin duda. mascarillas y las medidas de autocuidado para evitar, ¿no es cierto?, que estos contagios se propaguen y que la variante Delta baje un poco su intensidad en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Encantado, siempre un gusto para mí estar en Canal 24 Horas y cuando lo necesiten. Un saludo a todos. Buenos días.